Reporte 10. Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10, conducido por Lilia Arellano, Abelardo Martín y Francisco Rodríguez. Periodistas con 4 décadas de experiencia en prensa, radio y televisión nacionales. Reporte 10. Comenzamos. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros en este Reporte 10. Tenemos hoy, estamos contentos el día de hoy porque tenemos, además de la presencia de Lilia Arellano, a José Manuel Ramírez y a Joaquín Ortega. Gracias por estar con nosotros en su Reporte 10. Nuevamente, ya estuvieron con nosotros a inicio de este año y vuelvan a estar con nosotros ahora para entrar a un tema que los siguientes meses va a dar mucho de qué hablar, va a generar muchos dolores de cabeza y cosas interesantes, que es el proceso sindical y lo que está viviendo este país respecto al sindicalismo, el outsourcing y una serie trabajadora en general que somos todos. Entonces, ahí habría elementos como muy importantes. Gracias por estar con nosotros. No se vaya, el programa va a valer la pena, como siempre. Pues, ¿por dónde empezamos? Ahí la 4T estaría generando un cambio en los sindicatos o simplemente estamos viendo un reacomodo de una serie de fuerzas. Pensaría un poco en el caso de Romero Deschamps. O el gatopardismo. Se queda simplemente en una persecución más mediática, con crónicas muy divertidas de cómo en algunos casos Romero Deschamps se mete abajo de una mesa, como en otros corre, cómo los guaruras quedan inhabilitados. ¿Qué pasa con este sindicalismo o con este tipo de líderes sindicales? ¿Tienen cabida en la 4T o es el juego del gato pardo? Hay que empezar por definir lo que es un sindicato. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, es una coalición o asociación permanente de trabajadores para la defensa, estudio y mejoramiento de sus intereses, así lo dice. Pero cuando hablamos de una asociación, suponemos que es la decisión personal de un grupo de individuos que tiene por objeto unir sus esfuerzos para un fin determinado. Es decir, en principio tendría que ser absolutamente libre esa asociación de trabajadores. Yo pongo, por ejemplo, algo que es muy conocido, un sindicato que pertenece a la Unión Nacional de Trabajadores, que se ha exhibido como una organización completamente independiente, el Sindicato del Seguro Social. En el Sindicato del Seguro Social, tú no puedes trabajar si no te propone el sindicato. Por lo tanto, no te estás asociando voluntariamente, sino que se trata de una asociación forzosa. En México, esta libertad de asociación nunca ha existido. Desde que nació el sindicalismo mexicano, se generó como una necesidad que el Estado tenía de controlar a los trabajadores. La primera ley de trabajo que regió los sindicatos en el país se pidió en el año de 1911. Es una ley maderista y señalaba como ilegales cualesquiera asociaciones de trabajadores que no tuvieran registro estatal e ilegal cualquier huelga que no tuviera permiso del Estado. Y a partir de ahí, el sindicalismo en México se constituyó como la organización de las corporaciones estatales de obreros, no como asociaciones libres de trabajadores. Todavía, con la reforma de la Ley Federal del Trabajo, la existencia de un sindicato está sujeta a la determinación que adopte ahora un órgano central del Estado que se llama Centro de Registro y Sindical. Este centro es el que va a decidir si un sindicato existe o no. No va a existir por la libre asociación de los trabajadores. De modo que esta 4T simplemente le dio la vuelta a la tortilla, pero para que siguiera haciendo la misma tortilla. Sigue siendo el Estado el que determina si un sindicato existe o no. Y además
siguen siendo los contratos colectivos de trabajo los que determinan qué sindicato es el que decide quién trabaja y quién no. Es decir, corporativismo a la mexicana. Absoluto. Ahora, hay algunos otros cambios que se hicieron. Uno de ellos menciona la existencia de 2 o 3 sindicatos dentro de una misma empresa o más, y obviamente el que tenga la mayoría de registros será el que encabece las negociaciones de los contratos colectivos, que se ordenó que fuesen exhibidos para que todos los trabajadores supieran en qué condiciones se encontraba este contrato. Sí, efectivamente. Bueno, la toma de nota pues depende de una mujer con muy poca experiencia, tal vez las pláticas en su casa debido a que su padre es abogado de sindicatos, ¿verdad? Los señores alcalde, pues lo consideren experiencia más que suficiente. Pero tenemos el conflicto, por ejemplo, petrolero, ¿sí? En donde le dieron toma de nota a 3. Sin embargo, no hay nada que todavía pueda de alguna manera determinar ni siquiera quién es el líder, porque hay un líder sustituto de Romero Deschamps, pero hay otros 2 que tienen firmas, tomas de nota y suficientes registros para también participar y tener acceso a las cuentas de los trabajadores, como sucede también con el sindicato que ya se formó de disidentes del Seguro Social. Sí. Ahora, ¿qué es lo que hemos visto en esto? Basados en una pseudoautonomía sindical. Las cuotas es dinero que sale de la federación, que por lo tanto tendría que ser auditada, porque es un pago hecho a burócratas finalmente. Y entonces, basados en su autonomía, nunca entregan cuentas y el pillaje de los líderes es enorme, brutal. En el caso de los del Seguro Social, el anterior secretario que murió, Valdemar, pues dejó cuentas por más de 1,000 millones de pesos. Así es. Pero ahí hay todo un conflicto porque está la esposa, están los hijos con también pólizas de seguro a su nombre, y el actual secretario, Olivares, recomendado de Manlio Fabio Beltrones, porque fue, sí fue bien, ¿verdad? Sí, muy bien. Fue delegado del Seguro Social allá en Sonora Médico. Bueno, pues no intenta recuperar el dinero. No, y además hay algo muy... pleitos para que el dinero lo tienen los bancos. Y todavía está en veremos si esos bancos están en la disponibilidad de pagar los intereses generados por un dinero que está detenido, o te van a salir con el cuento de que el dinero ahí está, ¿no? Imagínate su bodega así guardando el dinero, no como si no supiéramos que el dinero circula y que estos señores están haciendo negocio con ese dinero, ¿no? Pero hay un problema de gobierno, Lilia, hablando de los sindicatos que atienden asuntos de empresas estatales, paraestatales o de Estado. Hay un problema de gobierno, y es que, como decíamos fuera del aire, este gobierno tomó un aparato de Estado podrido de raíz. Todas las instituciones se constituyeron a base de compadrazgos, de influencia. Pero estamos igual, Joaquín. Por eso. Luisa María Alcalde, su papá esto, y la mamá Berta Luján, que quiere ser la líder de Morena. Y te vas a la otra que mencionaron para el SAT, y esposa de un gobernador y hermana de otro. Y no salimos de la misma. No, pero hablamos de que se constituyeron estas instituciones de Estado con una serie de compadrazgos, con una serie de influencias y como un instrumento de gobierno más que como una organización de los trabajadores para la defensa de sus intereses. Esto lo cambió. Cambia el gobierno e intenta cambiarse la composición, digamos, de las personas que integran el aparato, pero no el aparato mismo. Claro. El Seguro Social, a mí me consta, está sufriendo un sabotaje interno por parte de la organización sindical, porque los empleados de confianza de todo nivel, todos fueron empleados sindicalizados y están con licencia en sus puestos actuales.
Y no los puedes correr porque regresan a su base, y no los puedes correr porque no hay quien los sustituya y porque existe un amafiamiento absoluto dentro de todas las organizaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ya no es solo la insuficiencia de fondos, porque no se puede pensar en un régimen de seguridad social que financieramente se sustenta en un porcentaje de un salario que ahorita vale la 30ª parte de lo que valía hace 3 décadas. No, menos, la 20ª parte. Sino que este sabotaje, que no solamente existe en el Seguro Social, sino en todas las instituciones de gobierno, este sabotaje sordo que está exhibiendo a las instituciones frente a los usuarios de servicios públicos y frente a cualquiera que solicita cualquier tipo de atención, está haciendo una carga enorme de inercia retrógrada a la dinámica que quiere adoptar este gobierno. ¿Y a través de qué? Fundamentalmente a través de los sindicatos. Asiste el CENTE, asiste el Sindicato del Seguro Social, así debe estar el sindicato de Pemex, aunque no se dice absolutamente nada, pero siguen teniendo el control. Este sindicato independiente del Seguro Social, lo primero con lo que se enfrentó fue con una persecución violenta contra todos sus nuevos afiliados, con el despido masivo de prácticamente todos sus afiliados, y tienen el registro sindical, pero no tienen licencia sindical. Es decir, ¿tiene 5,000? ¿No sí. sabes que tiene poquitos? ¿Tiene 5,000? Sí, porque son 300 y pico mil los trabajadores del Seguro Social. Son muy poquitos. A ver, algo que sí me gustaría interrumpir. Dices, hay un sabotaje interno, sí, desde los sindicatos. Sí. Y esto me llama la atención, pues, porque hay todo un discurso de que hay desabasto de medicinas. Entonces, habría que ver hasta dónde hay un desabasto y hasta dónde este sabotaje tendría como esa lógica, ¿no? En el caso, digamos, del seguro, porque eso me lleva a pensar también en el caso de Pemex. claro. O sea, en el caso del huachicol se supone que es desde adentro del sindicato, desde la empresa donde se está robando. Entonces, sí podríamos hablar o habría elementos para plantear que estos sabotajes estarían pasando justamente por estos temas, digamos, tan álgidos en la opinión pública. Absolutamente. Y además con una impotencia de parte de la Cuarta Transformación casi total, porque se dio un plazo hasta el 1 de diciembre del año anterior para que estuvieran prácticamente certificados todos los contratos colectivos de trabajo. Y los sindicatos de las centrales anteriores pidieron amparos que se van a tardar 10 años en ser resueltos. Bueno, el propio contrato colectivo de trabajo de Pemex tiene fecha fatal. Sí. Y sin embargo no la tenían. No. Y a los que pusieron a negociar fueron pues al chofer de Romero Deschamps, como un representante más. Ahora, no porque los trabajadores no debieran participar. Sí, si el señor es un trabajador, tendría derecho. Pero en este caso fue una tapadera. Pero Joel Ayala fue líder del... Bueno, y ya se salió, dijo, antes de que me persigan, yo ya me voy. Pero el aparato sigue ahí intacto. Es que esa sería la clave. Es un problema de corrupción. Es un problema de estructura. Y creo que además hay algo que tendríamos que ponerle también mucho cuidado en el momento de la negociación del TEMEC, en donde se supone que va a haber, si no inspectores, al menos desde la Embajada de Estados Unidos, quieren cerciorarse hasta dónde llega esta libertad sindical. Hasta aquel momento los acuerdos, sí, se hizo mucho ruido mediático, ¿no? Pero en lo que nos plantea Joaquín, habrá que ver si tenemos una reforma a ley federal de trabajo. Tenemos un momento en donde se está negociando el TEMEC y tenemos el tema del outsourcing, pero no es lo único. Hay nuevas disposiciones, nuevas normas oficiales mexicanas. Simplemente el cambio que se da al Poder Judicial de todo lo que corresponde al área laboral. Y hasta ahora no hay una sola entidad que tenga completo el esquema de revisión de contrato, de nada. Y que además es algo, es una estructura totalmente podrida, ¿no? La de los tribunales laborales. Esto es una vergüenza nacional, porque exhibió a todos los senadores de que no leen nada,
firmaron y nunca supieron que había letras chiquitas. Ni letras grandes. Ni letras grandes, ni de qué se trata. Entonces, imagínate los millones de pesos que se le dedican, cientos, miles de millones, a un grupo de 128 inútiles. Buenos para nada. Lo que pasa es que no son representación popular. Vayan a buscar a la Cámara de Diputados. Oiga, quiero ver al senador por Tamaulipas. ¿De qué fracción? Y si sabes de qué fracción, entonces sí te dicen en qué lugar está ubicado. Porque no es... No, pero no puedes pasar porque acuérdate que está el cochinero. ¿O el qué? Sí, el puerquero, el qué. No es a su distrito al que está representando, sino a su partido. Y este es un vicio que cobraron las democracias mundiales y que garantiza la permanencia de poder en manos de una élite. El que la representación popular directa, aún dentro de la democracia representativa tradicional, quedó anulada con el predominio de las fracciones partidarias como vehículo de determinación de lo que es la labor legislativa en todos los países del mundo. Bueno, yo creo que lo ejemplificamos con los nudos de corbata ingleses, ¿no? Así es. Ya con eso tenemos suficiente, ¿no? Así es. A ver cómo está tu nudito para saber de qué se trata, ¿no? Sí. Pero bueno, son muchos temas que hemos abierto. El asunto de las democracias y las representaciones populares y a quién se defiende desde los sindicatos y desde los parlamentos. En un momento histórico en donde los expertos nos advierten que la democracia liberal está en crisis, ¿no? En donde realmente no hay, bueno, lo que está pasando en Bélgica y lo que está pasando en España, sí. Habrá que ver que no es la primera vez que ocurre en Bélgica. No. Hace 10 años, la revolución de la papa frita, resultó que llegaron a acumular 520 y tantos días sin gobierno estable, ¿no? Y bueno, España ha pasado en 2 momentos y ahorita la secrecía de las negociaciones entre Podemos y Juntas Podemos y los gobiernos del PSOE, las élites del PSOE, quiero decir, tratando de hacer gobierno, ¿no? Aquí en México, con los sindicatos, en un momento en que se discute el TEMEC, nada más vamos a ver cómo se defendieron. Por lo que tú dices de que no leen la letra chiquita. Bueno, resulta que no había letra chiquita, que lo que se firmó puede haber extrañamientos de México y al mismo tiempo el negociador de México mandó un extrañamiento al gobierno de los Estados Unidos que el asunto de los inspectores no está y que si se requiere un inspector se tiene que, no puede poner funcionarios la embajada a decisión propia. Tiene que haber una aceptación y un beneplácito del gobierno receptor. Y entonces que esto fue una legislación secundaria que manda a Trump en un momento electoral que ya se está encaminando a la reelección de vean cómo a los mexicanos los voy a tener observados. En ese momento estamos, si leen o no las letras chiquitas. ¿Y cuál es la representación? ¿En qué momento la ética de los sindicatos bajan la guardia? Nunca han tenido alta la guardia. Lo que pasa es que nunca han tenido alta la guardia. Los sindicatos han sido un instrumento como los ejidos. Desde los 5 lobitos, ¿no? Ahora, sí. Yo te tendría que preguntar, ¿qué periódico lees? Digo, para que digas lo que estás diciendo. Porque hasta el momento... Digo, si yo soy un gobierno que quiere transparentar, pues no me importa si pago un encarte y doy a conocer públicamente qué es lo que tiene el documento. Si pago un encarte o lo van, digo, a ver, vean para que se den cuenta de que las cosas no son como se están planteando bueno. Esto de los observadores se vio antes. Se supo, bueno, Loret de Mola lo puso antes en su columna y dijo esto es lo que viene. Pero ya antes había sospechas de que habría una inspección de los Estados Unidos, pero no sabías cómo. O sea, es lo que te llega de plática, así nada más que te la dejan entre líneas y ahí averíguale, ¿no? Bueno, 1, 2. ¿Sabes en dónde están construyendo la embajada americana? Bueno, es una zona media popular, con una calle de 2 sentidos.
que tiene enfrente un buen número de edificios de estos que conforman los nuevos grupos caros. Slimlandia. ¿Me quieres decir por dónde van a circular? ¿Van a cerrar la calle? ¿La gente que vive ahí por dónde va a entrar? ¿Tú crees que les está importando? No. No. Van a cerrar la calle. Y la gente que vive ahí, pues a ver que le abran otra entrada a su estacionamiento o a ver qué hace, ¿no? Bueno, en el caso de los observadores entran fundamentalmente por la cuestión minera, metalúrgica, acero, automotriz, las cosas que a ellos les importan, energía, petróleo, saber cómo están este liderazgo sindical para saber si pueden internacionalizarlo y asumir ellos ese control que hoy maneja el gobierno de México. Entonces, esto puede cundir como epidemia, mencionaba, hacia los otros sindicatos, que si bien a los Estados Unidos puede no importarles, que quién sabe, porque gran parte del deterioro educativo proviene de la injerencia de los Estados Unidos en nuestra propia universidad, ¿verdad? Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde están encaminando todo esto? Porque finalmente no vemos más que en lo mediático estos ataques a la corrupción. Nos dicen, se congelaron las cuentas de la familia de Romeo Deschamps. A ver, ¿cuál es? ¿Por qué no me das el número? ¿Por qué no me dices de tal suerte que yo pueda acceder vía internet o lo que sea, a una página donde me digan cómo está el asunto? En la medida en que son instrumentos de gobierno y no organismos de defensa de los trabajadores, no pueden echar a perder esos instrumentos de gobierno si son lo único que tienen. Pues lo están cediendo, Joaquín. Si intervienen estos observadores, prácticamente lo están cediendo. Pero no, en eso no importa si intervienen o no. Y no importa si intervienen o no, porque la masa de los salarios del sector público no es tan importante como la del 90%, del 80% de los que emplean trabajo asalariado, que son la pequeña y la mediana empresa. Las grandes empresas norteamericanas, tú hablabas de la automotriz, o lo de electrónica. Esos van a tener que aumentar esos van a tener que aumentar su pago, pero esos son la masa de los salarios que los americanos quieren que verdaderamente se aumenten. Sí, para poder establecer un nivel de competitividad. Pues sí, exactamente. Pero los demás... Entonces... ¿Cuánto es ahorita el salario mínimo que dijeron que era el más extraordinario incremento, ¿no? ¿De qué porcentaje? 120 y tantos. 20 por 21. Es el 21%. Un poquito más del 20. ¿Pero qué es 120 tantos? A 123 pesos. Sí, que es una miseria de salario. Como saben, el problema es que el 90% de las empresas que pagan esos tipos de salarios no tienen para aumentarlos. No. La pequeña y la mediana industria en México tienen dos fórmulas de control. El de las casas matrices, que son norteamericanas o extranjeras en general, y que de las que son proveedores, los pequeños y medianos empresarios, y la otra taxativo, limitación en el manejo autónomo de su economía, que es la dinámica de los impuestos. Sobre el proceso productivo tienes impuestos locales, de nóminas, predial, sobre educación tienes impuestos federales, ambientales, tienes impuestos federales, anticipo de impuestos sobre la renta, porque te están cobrando en el primer bimestre del año lo que supuestamente ganaste el año anterior pero que no has ganado todavía. Entonces tienes el impuesto sobre la renta durante todo el año como pago anticipado, más el IVA, que te van a regresar la parte que corresponda que te regresen, pero cuando al gobierno se le pegue la gana regresártelo. Sí, porque a veces no reclamas porque te auditan, ¿eh? Exacto. El costo fiscal, el costo que para el empresario tiene este manejo fiscal es inmenso por la cantidad de controles que tiene que llevar a cabo, por la cantidad de auditores que tiene que contratar, pero además, si en tu declaración final no se cuadra ese costo dentro de la composición general de tu ingreso, estás incurriendo en defraudación, por lo que tú tienes que trasladarle a la mercancía el costo de esos impuestos. Tú compras un automóvil en el que estás pagando 70% de impuestos del costo final.
aumentándole el costo de automóvil, el impuesto sobre automóvil nuevo. Y eso es impagable. Pero además, como es impagable, constituye la mayor fuente de evasión masiva que hay en el país. Sí, efectivamente pero se puede. Eres delincuente organizado. Sí. No, eres delincuente organizado, pero eres inalcanzable. No te pueden localizar si eres el 80% de los productores de la pequeña y la mediana industria. Ahora pídeles que aumenten otro 20%. ¿De dónde? Y los sindicatos que están acostumbrados a fomentar la corrupción dentro de cada fábrica y la improductividad dentro de las fábricas, corrupción con la que el patrón compra la fidelidad del trabajador porque es un intercambio mutuo de falta de ética y de inmoralidades, pues tenemos un país que en el aspecto laboral no va a poder rescatarse si no se rescata la organización autónoma, libre de los trabajadores, y si no se rescata la posibilidad de que esa organización libre y autónoma pacte con el patrón lo que se pueda pactar. Pero ¿es posible sindicatos autónomos, libres? ¿Que no es una imposibilidad o histórica que el sindicato necesita forzosamente el apoyo del gobierno por un lado y de los empresarios para poder seguir haciendo este sistema de corrupción? Sí, exacto. Mira, para este mensaje de Año Nuevo, Sí. decía yo que no podríamos esperar que la Cuarta T cambiara, sino nosotros, porque no hacemos nada. Porque si todo esto sigue así, no puedes tú culpar al gobierno, sino que hay una masa trabajadora que no está dispuesta a enfrentar una lucha como se enfrentaron antes para poder tener las 8 horas de trabajo, para poder tener el salario mínimo, para poder tener una serie de prestaciones que los líderes sindicales, pero los trabajadores dejamos perder a través de las outsourcing, de una subcontratación sin prestaciones de ningún tipo, y nadie salió a protestar, nadie. No, y en este difícil. momento tampoco lo tenemos. Y como tú dices, ¿en qué momento han salido los líderes sindicales a protestar por las outsourcing? Por lo que para ellos les significaba. No. Una, dos, lo del salario mínimo ahora. Bueno, pues ya van a aumentar las sabritas y tal y tal. Entonces, mientras no se tenga un control de precios como el que se establecía a través de la CONASUPO, por ejemplo, de las tiendas de CONASUPO, que pues los mercados de autoservicio, que entonces era un par, empezó con Más Aeropuerto, aquella empresa de los Tarrap, y que luego fue creciendo. Mientras tú no tengas ese parámetro para alimentos que no precisamente aparecen en la canasta básica, pero que son útiles, sobre todo para la clase media. Porque ¿qué haces tú sin papel sanitario? ¿Qué haces sin pasta de dientes? Te van a tachar, o sea, te van a tachar de no, te estoy hablando de qué haces sin jabón. fuera de contexto, porque control de precios. O sea, ¿el neoliberalismo está muerto realmente? No. Y también se hace con la izquierda en todo el mundo. Al contrario, no solamente no lo dejaron morir, lo llevaron a terapia intensiva y lo están reviviendo. O sea, le están poniendo de todo, oxígeno, todo lo que necesite. Porque finalmente todas estas medidas le han dado en la torre a la clase media. Mira, para todos estos grupos a los que les entregan 3,000 pesos y eso, pues están divinos porque no los tenían, ¿verdad? Entonces sí les sirve ahí para sus kilitos de frijol y eso. Pero un aumento al salario mínimo para que después nos aumenten a nosotros todo. Por eso tiene que modificarse primero la tasa imposible. Desde el punto de vista del trabajador. Yo defiendo un sindicato y emplazo a huelga al patrón y lo pongo contra la pared y le digo, tú me tienes que aumentar el 30%. Bueno, yo he estado en fábricas en las que me muestran los estados financieros. Acero Solar, un consorcio importante que hubo hace muchos años, nos mostraba los estados financieros. Nissan nos mostraba los estados financieros. No hay forma. Mexicana de Aviación, no hay forma porque
la política recaudatoria del país es esencialmente eso, recaudatoria, no es una política fiscal de fomento. Lo que se necesitaría de alguna manera es buscar esta fórmula en la que a mayor consumo, mayor impuesto. Pero ¿cómo logras mayor consumo si lo impides encareciendo de manera artificial el producto final con tal de mantener un virtual control recaudatorio? Ningún incentivo. Ningún incentivo. Si abres sucursales, si tienes, si generas más empleo, un tiempo de exención tributaria por lo menos, ¿no? Eso sería una buena política, sí. El fomento a través de tasas recaudatorias, el fomento a la generación de empleo. Sí. Sería muy interesante que, por supuesto, en el papel en los años 70 se veía maravilloso, ¿no? Mira, y que nunca se consolidó. No, y nunca se consolidó precisamente por cuestiones políticas. Aquí lo que sucede es que no es tan difícil asumir el problema. Y no es tan difícil porque efectivamente a mayor producción, con menor costo, mayor consumo y mayor recaudación. Lo que pasa es que hay una inercia política verdaderamente atroz. Lo ideal sería, ¿a qué me refiero con inercia política? No quieren tocar a los capitales que tienen el poder, los poderes fácticos mayores. ¿Cómo diablos aumentar la tasa a los más ricos? ¿Qué es lo que se tendría que hacer? Porque si impones una tasa del 32% tanto al pequeño empresario como al gigantesco empresario, estás quebrando al pequeño y le estás dando un margen gigantesco al mayor, que además con la serie de disposiciones fiscales que tienen precisamente para manejar mediante el outsourcing la evasión masiva de impuestos, y un pago mínimo al Seguro Social que lo está quebrando. Así es. Bueno, antes de entrar a estos asuntos de los poderes fácticos, el corporativismo en la mexicana, vamos a un corte y regresamos en un minuto. No se vayan, por favor. Sí. En un momento regresamos a Reporte 10. El Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 consolidará el desarrollo de Isla Mujeres. A través del eje rector Isla Mujeres con calidad de vida, serán dignificados los centros de población mediante la planeación urbana, gestionando ante las instancias correspondientes el equipamiento e infraestructura acorde a sus necesidades. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Bien, pues gracias por continuar con nosotros y regresemos a este corporativismo a la mexicana y poderes fácticos. Sí. Me recuerda mucho lo que están hablando al Gato Pardo. Y yo pensaría en este caso de Mexicana de Aviación, que tú conoces muy, muy bien, donde hay una líder sindical, por ejemplo, que es líder sindical de las aeromosas y no es la que después se desnudaba en algunas revistas, sino esta líder sindical sale en medio de una serie de problemas con su sindicato, con sus representadas,
Y luego reaparece como senadora sustituta de Luisa María Calderón, la esposa de Felipe Calderón, familia, hasta donde yo tengo entendido, la hermana, que estuvo metida también en esta quiebra tan extraña de Mexicana de Aviación. Y después de ser la senadora sustituta, vuelve a reaparecer. ¿Era sustituta o prostituta? No lo sé. Vuelve a reaparecer ahora en la Ciudad de México por el PT, en la Asamblea de Representantes. Entonces, lo que estaríamos viendo en este corporativismo es como mucha habilidad de ciertos líderes para no dejar de cobrar, para acomodarse, para querer siempre parados. Y el sindicato de sobrecargos pertenece a la Unión Nacional de Trabajadores. Es una unión que ha asesorado muchos años Arturo Alcalde. A esta unión pertenece el sindicato de telefonistas, el sindicato de la UNAM. De hecho, la formó y la llamó a esto Hernández Juárez, el de las 10,000 chamarras, ¿no? Hernández Juárez fue el que llamó a esta unión. Y lo que pasa es que como la Asociación de Sobrecargos pertenece a la UNT y de la UNT también tuvo en sus orígenes una participación importante de Adolfo Uribe Berlinguer. Y Adolfo Uribe Berlinguer es fundador del Partido del Trabajo. Entonces, yo supongo que no se vio con malos ojos que saltara de ser suplente de Cocoa Calderón a ser diputada por el PT en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Yo creo que a ese vínculo se debe este brinco que pareciera fantástico. Pero en realidad no lo es. No. O sea, que en realidad no lo es. ¿No? Sería el caso de Lisette Clavel. Sí. Y habría otros sindicalistas. Sindicato por sindicato, el de Teléfonos de México. Recuerda que son muchos años de liderazgo ya de Hernández Juárez. Y una de sus opciones y de sus triunfos sindicales fue darles a los trabajadores acciones de Teléfonos de México en una emisión en la que no tienen voto, no tienen voz, pero tampoco un reparto de utilidades importante. Entonces es otra gran mentira, porque lo que los mexicanos hemos tenido una tras otra, y tal parece que no aprendemos, es a aceptar las mentiras, a no buscar la verdad, a no rascar a dónde está lo cierto. Y vayamos ahorita. Resulta que está prohibido el plástico. Las bolsas de plástico ya no te las pueden dar en ningún lugar porque la multa es de 186,000 pesos, algo así. Muy bien. ¿Quién se ahorró el pago y la compra de las bolsas de plástico? El intermediario. El intermediario ya no tiene que facturar por eso, ya no paga. Pero entonces tú tienes que salir con la mercancía, pues a ver cómo te la llevas, o les compras una bolsa de tela que vale 10 pesos la mediana y 15 pesos la grande. ¿Por qué no le dijiste, no puedes usar bolsas de plástico, las vas a usar de tela y las vas a entregar gratuitas, ¿verdad? Y le vas a decir a tu gente que por favor las conserve porque esas no se tiran y las vas a necesitar. Pero la friega fue para el consumidor. El que va a comprar es el que se ve afectado. Vas al casino, fíjate, vámonos a los dos extremos. Vas al casino, resulta que llegas y voy a apostar 1,000 pesos. Te ponen 940, sí, te quitan el 60% de un dinero del cual todavía no estás ganando nada. El 6%. El 6%. El 6. Sí, y ya después te quitan los impuestos estatales y los federales sobre la ganancia. Si es que ganas. Si ganas y te quitan tus impuestos, está bien. Eso es correcto. Pero que en el momento en el que tú apenas estás depositando, te estén quitando un impuesto. Para empezar, el dinero que tú estás depositando ya pagó impuestos porque o es producto de tu salario o de tus comisiones o de tus utilidades o de lo que sea. Es un dinero que ya pagó impuesto.
¿verdad? Vamos a tratar de englobar eso en lo que estábamos hablando. Yo nomás quisiera hacer la una persecución de pregunta. Hacienda con las tarjetas de crédito. Sí. Ahí viene otra. Bueno, ya salió ayer también en el discurso el presidente López Obrador. No sé si tiene que ver con el periódico que yo leo. Ok. Simplemente ya ves que luego me censuran cuáles son mis fuentes de información. Pero también en este... No, es que... Claro que es... Cada uno tiene su tendencia. Exacto. Nos dicen el presidente López Obrador, en su discurso desde Palenque, que fue en discurso, no, fue en mañanera, ya este año, no fue en el discurso, y creo que fue en la de ayer. En la de ayer, día 3 de enero, hoy es 4. Día 2 de enero. Día 2, día 2, perdón, ya no sé ni dónde, es correcto. En la mañanera del 2 de enero, que los conservadores quisieron decir que hay una serie de mentiras que no se sostienen, que sí va a haber incremento a las gasolinas, como el asunto de las tarjetas de crédito. Empezaron a decir que iba a haber incremento de impuestos por vía de tarjeta, y ya salieron a negar que no. Pero hace rato dijiste algo muy interesante, que puedo ponerlo en el tema de los casinos, en el tema del plástico o en el tema del outsourcing. ¿Por qué los mexicanos, y aquí tenemos que puede ser un historiador de nuestra lucha sindical en nuestro país, ¿en qué momento dejamos de protestar? ¿Por qué la protesta nos ganó? En esta economía moral que nos venden, en donde lo que importa no es el crecimiento, sino el desarrollo económico, cuántas familias estén recibiendo diferentes tipos de ingresos, sean o no programas de ayuda. Lo que yo quisiera entender es, hay una gran carencia de fuentes de empleo. Entonces la gente acepta subcontrataciones totalmente ilegales y en contra de las conquistas históricas. Indignas incluso. Indignas es la palabra, humillantes. No me pagues vacaciones, no me pagues prestaciones, pero págame algo porque no encuentro trabajo. Entonces nos han ido torciendo y no salimos a protestar. ¿O cómo lo ven? Tiene que ver con la dinámica, pues, del neoliberalismo, que no fue sino el resultado de la globalización del capital sin un contrapeso de otro tipo de mercado. Porque lo que trajo como consecuencia esta fórmula es que se decretó la quiebra del campo mexicano con Salinas de Gortari. Artículo 27. Y al decretar la quiebra del campo mexicano, hubo una huida gigantesca de gente del campo hacia las ciudades, hubo un proceso de automatización de la producción en las grandes compañías, desplazamiento de fuerza de trabajo, afluencia de nueva fuerza de trabajo, una sobreoferta tal que entró el pánico en los trabajadores sindicalizados. Antes yo podía lo hicimos muchos años, llevaba un bote de pintura grande, me subía en el bote de pintura con mi periodiquito y ya salía con 4 compañeros que querían formar un sindicato. Ahora no te escuchan, ahora simplemente salen corriendo y entran corriendo, porque además salen de jornadas de más de 13 horas. Con tal de comprar tiempo extra, son capaces de trabajar hasta 14 horas y no les importa. Tú lo dijiste muy bien, excesa oferta de fuerza de trabajo dejó completamente desarmada la lucha obrera en todos los sentidos. Aumentaron la cantidad de demandas, entonces una junta de conciliación y arbitraje, tú presentas una demanda hoy, te señala la audiencia dentro de 6 meses y la siguiente dentro de otros 6 meses, si bien te va. Una farsa. ¿Y hace cuánto tiempo que dijeron que un proceso solamente podría durar 1 año? Y no. Sin embargo todavía no ponen eso en marcha. No, el proceso puede durar los años que quieras, solamente paga salarios caídos. Sí. Solamente paga salarios caídos de un año. No de todo el tiempo que puede llevar el proceso. Porque eso era en perjuicio de los grandes expulsores de fuerza de trabajo del país, que son fundamentalmente el Seguro Social y Pemex. Pero fíjate, de esto que acabas de mencionar, sí. Aquí hemos entrevistado a 2 personajes de petróleos que pretenden suplir a Romero Deschamps.
Uno de ellos tiene hijo desaparecido. Al otro le han matado al primo y al hijo. Sí. Entonces nos encontramos con una situación gangsteril, criminal, ya no solamente de corrupción económica, dentro de los sindicatos. Sí. Pero con todo esto del neoliberalismo, la globalización, etcétera, la regla que yo no encuentro en ningún libro de la oferta y la demanda, es una regla inexistente, creada yo no sé por quién, y que después la quisieron hacer regla, pero no existe en ningún libro, en ningún documento, en nada de esto. Le ha permitido al gobierno de México un libertinaje excepcional. El gobierno actúa con libertinaje. El gobierno se ha encargado de hacer a los trabajadores más ignorantes. Lo que comentábamos de las librerías, sí, y esto que permitían que leyeran. Y los mexicanos, mira, pagamos impuesto, pagamos el predial puntualmente porque nos gusta tener casa. No eludimos este tipo de cosas, no somos ni los flojos que quieren hacer ver en las costas, ¿no? Es que es muy flojo, ni el campesino tampoco es flojo, porque recordemos las etapas de exportación de granos, de algodón, de café, de todo. Una, dos, el salario mínimo, allá por los años finales de los 60, principios de los 70, le permitía comer carne, pollo, fruta. Y hay una experiencia que yo tengo de la escuela, que fuimos a la casa de una compañera a hacer un trabajo conjunto, y resulta que vivían en el cuarto de la azotea, algo que no pensábamos que vivía ahí nuestra compañera, donde nos tocó ir a hacer el trabajo, ¿no? Que ella se ofreció muy bien. Ocupaban 3 cuartos de servicio. Uno era la recámara, otro lo ocupaban como cocina y el otro no supimos qué era, ¿no? Pero bueno, en el de la cocina, pues comimos como en nuestra casa. Y recuerdo ¿cómo se llaman las tablas que pones? ¿Una repisa? La repisa, en donde estaba una Virgen de Guadalupe con una veladora y claveles. Y en el centro de la mesa había mandarinas y plátanos. Pero ¿qué pasa? El salario mínimo era de 18 pesos. No, de 16.80. Pero el transporte te costaba 25 el trolebús y los últimos camiones de moda eran de 40 centavos. Después surgieron los peceros que eran de 1 peso, por eso eran peceros. Y el retazo con hueso te costaba 4.80. El filete y la carne maciza te costaba 6 pesos. Las sierras eran de este tamaño y también te costaba 3 pesos el kilo de pescado. Entonces, claro que podías comer, claro que los obreros tenían afuera una carcachita porque se iban a Chapultepec los domingos y se llevaban su itacate ahí para eso. El salario mínimo te daba para comer. Era un orgullo ser obrero. Te daba para comer. El obrero especializado ganaba un poco más, ganaba 22 pesos. Entonces, bueno, imagínate, 22 pesos le alcanzaba para todo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Vas viendo cómo se degrada? Cuando esa repisa ya tiene flores tejidas. Claro. Ya no compran las flores. Cuando en lugar de veladora tiene un foquito, de esos de Navidad. ¿No? Cuando las mesas ya no tienen fruta. Hoy, ¿cómo puedes hablar de que no existe obesidad, de que no haya no sé qué? Bueno, ¿y con qué quieren que el obrero pueda comer carne? Pero si 1 kilo de carne te cuesta medio día de salario. Cuando empezó esta debacle, intentamos defendernos, pero con todas nuestras fuerzas. Fue en los años 76, empezó esta debacle terrible. Intentamos defendernos a través de lograr la independencia de algunos sindicatos respecto a sus centrales de trabajadores. Se logró algo importante. Los trabajadores tenían una conciencia absoluta de que lo único que tenían era el trabajo y estaban dispuestos a defenderlo. Hubo años, los años 80, 81, 82, en las que los trabajadores, para defenderse del despido que seguía a una demanda por titularidad,
Es decir, le demandábamos al sindicato de la CTM, de la CROC, de la CROM, la titularidad del contrato colectivo, alegando que teníamos mayoría. Lo hacíamos mediante una asamblea previa. Ya sabíamos que iban a despedir a los dirigentes y que eso iba a desmoralizar a la gente. Entonces, en Acero Solar surgió la idea de que despedían al primer compañero y ya la gente no se salía de la fábrica hasta que se resolviera el conflicto. En Acero Solar se resolvió en una semana, pero hubo una fábrica que estuvo tomada por los trabajadores 56 días, se llamaba Fábrica de Implementos Petroleros y estaba allá en la calle de Cerro Gordo. La gente apreciaba tanto el trabajo de los obreros y les tenía tanto respeto que apoyaban a los trabajadores con todo. Enfrente de Fábrica de Implementos Petroleros había un terreno baldío donde se hizo un tendido de lonas. Llevaron lavaderos, llevaron tambos para almacenar agua, llevaron sus estufas y la gente del barrio de Tulpetlac, coordinada por el maestro Misael Núñez Acosta. Después asesinado. Asesinado despuesito, allí en la esquina. Despuesito. A eso me refiero, Joaquín, precisamente. Edgar y Lili. ¿Qué pasa con la protesta social? Estamos hablando y el apoyo el apoyo generalizado de la sociedad, a la protesta social. Porque veamos en qué momentos existe visibilidad del enojo, el enfado y la protesta social. Ahora con las luchas de las mujeres, ¿no? Y la violencia contra las mujeres. Estaba yo tratando de recordar el otro gran movimiento, pues Ayotzinapa, ¿no? ¿Qué pasa en un momento en donde a mí me parece que este asunto de los sindicatos y las subcontrataciones y los inspectores o no por el gobierno de los Estados Unidos puede ser una posible efervescencia de la protesta social, o vamos a seguir narcotizados sin sublevarnos en un momento en donde ya estamos viendo que más explotación va a haber irrelevancia? Los grandes autores nos están hablando que en la época de la automatización, la biotecnología y el desarrollo de las ciencias de cómputo, la inteligencia artificial, la biotecnología y la tecnología de la informática van a sustituir a los obreros, ¿no? Sí, porque ahora además en un café internet puedes estar trabajando y ya se ahorraron todo. Bueno, yo creo, para sintetizarlo así que deberíamos ubicar exactamente el momento en el que lo importante éramos los ciudadanos y los trabajadores. Entonces se hacían los conflictos y se esperaba ver cuál era la reacción del gobierno. Pero lo importante era la gente, realmente era la gente. Así es. O sea, no es un cuento ni es algo que tuviese que ver con el discurso, no. Había manifestaciones, marchas, huelgas, y entonces la noticia era cómo va a reaccionar el gobierno frente a esto que está sucediendo con la gente. Hoy lo que vemos es estar esperando las órdenes del gobierno para ver qué hacemos. Así es. Esa es una gran diferencia, eso es lo que lo hace todo. Y para mi gusto no tiene que ver ni con la globalización ni con nada, sino con un manipuleo muy perverso por parte del gobierno, para que ahora sea más importante que salgas a discutir por una decisión que es totalmente personal, si abortas o no. Es personal, no tiene que ver ni con la iglesia ni con nada, es personal, es tuyo, es tu decisión. Dices, bueno, pues es mi cuerpo, pues yo sabré lo que hago con él. Y cada quien, de acuerdo con su moral o con su religión, actuará en consecuencia. Pero no es importante que salgan las señoras con un sartén y un cucharón a gritar: necesito darles de comer a mis hijos. Claro. ¿Verdad? Porque entonces eso, la gente ya no importa. Importa que el gobierno te vuelva a decir que vas a pagar más impuestos o que ahora va esto, y que entonces nos sentemos a decir: ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Frente a qué? Frente a una orden del gobierno. Cuando el gobierno se supone que tiene que reaccionar en beneficio de lo que la sociedad le está exigiendo. Entonces, en la medida en la que no entendamos que esto del poder de los ciudadanos no es ir a votar, Así es regresar
A la acción ciudadana. A la acción ciudadana, a lo que éramos antes. Sí. Porque en este momento, lo que cada quien defiende, como tú mencionabas hace rato, es su miseria. Es una miseria de la que no vas a salir mientras los ciudadanos no actuemos. Su pequeña parcela. Así es, Sí. así es. Por eso durante un tiempo de transición en lo que se dio entre esta pérdida del poder ciudadano frente al gobierno, la clase media era la traidora, porque no quería participar, porque estaban defendiendo el departamentito, el bocho, ¿verdad? El salario que era más que el mínimo. En ese momento incluso se generó un rechazo hacia la clase media y ahora formamos parte de los conservadores, aunque no tengan más que 6,000 pesos para vivir, ¿verdad? Pero ya eres conservador. Entonces formamos parte de otro grupo y se vio de manera diferente. Y la canasta básica incluso para esta clase trabajadora dejó de tener todos los elementos que son para la higiene, que eran de prevención. Si vamos a las políticas públicas, ¿cómo surge el Infonavit? Bueno, pues era una regla que no se cumplía. El trabajador tenía que, el empresario tenía que darle casa al trabajador, y como esto no se cumplió jamás, pues entonces hicieron este acuerdo para participar los tres y entonces ya poderle dar casa a los... ¿En qué se convirtió? En el negocio Sí. de los directores del Infonavit, de los líderes sindicales que se hicieron constructores, ¿verdad? Bueno, Sí. y después en los hijitos de Marta Sagún, Sí. que compraron todo lo demás, y bueno, entró la bursatilización del Infonavit, y ahora te dice el presidente, hoy, ¿verdad?, que los que deban el 10% se los van a perdonar, y que además pues, los que deban y no hayan pagado tampoco pueden ser expulsados de sus casas. Y el que cumplió con sus pagos, a como dé lugar, pues que dice, bueno, pues si ya no le van a poder sacar, ya no pago, ¿verdad? Porque tiene que haber un rechazo hacia esta forma de determinar cosas que se cree que hacen beneficio, y no como regalar el dinero. Eso no es desarrollo. Tú tienes que generar empleo, de otra manera no va a haber desarrollo jamás. Y no puedes tú hacer lo que Fox, que el que no tenga prepa no puede ni ir a limpiar pisos. Porque pues, si sabes que tienes una deserción escolar desde 4º año de primaria, Sí. ¿cómo puedes decretar una situación de esta naturaleza? Entonces, pero volvemos a lo mismo. La gente dejamos de ser lo importante. A ver, algo Los que es... ciudadanos dejamos de ser los importantes para ser los obedientes. Algo que es muy importante ya para cerrar, porque el tiempo, pues como sabemos, es el mayor enemigo de esto. Es decir, el laberinto es bastante complejo, digamos, habría varios minotauros adentro. ¿Qué conclusiones podemos sacar? ¿Va a seguir el outsourcing? ¿Hacia dónde o cómo ven lo que va a pasar en el sindicalismo para este 2020? Yo Para ir creo, cerrando. bueno, yo lo puedo ver, yo lo puedo ver de cerca, porque aunque han tratado de cerrar todas las puertas, ahí estamos de necios. Yo lo que puedo ver es que va a resurgir un movimiento obrero importante, auspiciado por la propia política del TEMEC, como fue en Tamaulipas. En Tamaulipas no nos hagamos tontos, quien cerró las puertas de las fábricas en Matamoros fue el sindicato minero, la empresa que tienen allá. Y una vez que las puertas ya estaban cerradas, se dirigieron a los trabajadores sintieron esa solidaridad que ya no existe en otras partes, porque allí la industria generó su propia zona habitacional, como fue en San Petersburgo en tiempos de la Revolución de Octubre, que con un volantito hacía circular una información en toda la población completa. Y porque al sentir esa solidaridad de la población y la inactividad represiva del gobierno, que esto es fundamental, ¿sí?, pues se dieron y tuvieron que pagar el incremento salarial en los 32,000 pesos estos que habían ofrecido. Una cosa similar va a empezar a generarse, pero no en toda la República. Es solamente en las áreas que estén directamente ligadas a las empresas norteamericanas, en las que hay competencia desleal de México a sus propias industrias.
El resto del país, el movimiento obrero no va a resurgir más que como movimiento popular inserto dentro de las comunidades donde la gente vive. Les pongo un ejemplo, la asociación, la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, tiene ya insertas organizaciones de jubilados, organizaciones de consumidores de agua, organizaciones de damnificados por los sismos y por los fenómenos naturales, y cada vez está creciendo más la participación de gente que vive en el mismo barrio, que empezó protestando contra las tarifas de luz, pero que como viven en el mismo barrio y acogieron a la gente en la protección contra la gente, los agentes federales que iban y detenían a los que tenían un diablito. Están reintentando hacerlo, pero no lo van a poder hacer. La gente no puede pagar las tarifas de luz que hay. Pero pongo este ejemplo porque para mí es lo que se está dando ya en todo el país. Hay áreas completas del estado de Oaxaca, del estado de Chiapas, que están en esa protesta, primero contra los costos de la luz, porque ya existe un colchoncito. Por eso es el odio que tiene Bartlett contra el Sindicato Mexicano de Electricistas. Y por eso se ha decretado ya 1000 veces su inexistencia, por este movimiento. Que además, hay que decirlo, sin este movimiento ya no existiría el Sindicato Mexicano de Electricistas. Fue lo que le dio vida y cuotas. Cuando se vieron sin trabajo y sin cuotas, les hicieron los compañeros escritos diciendo: tú no tienes contrato con la CFE. Y una disidencia de la compañía de luz de la desaparecida. Así es. Yo lo veo como parte de este movimiento, pues, de resistencia del país, que va a ser en la organización comunitaria donde se genere la protección del movimiento obrero, y que el movimiento obrero no va a poder surgir nuevamente sin esa protección de su área de aplicación. No hemos hablado de, ya quedó en el tintero. Para el próximo programa. El sindicato de maestros, ¿no? Que por ahí tenemos a una conocida líder que ya tiene otra vez partido. Sí. Yo pienso que la principal materia que tendrían que impartir los maestros es enseñarte a ser ciudadano. El civismo que borraron de las... Pero no solamente el civismo visto como los materia. honores a la bandera, como Sí, todo esto, más amplio, sino, sí, claro, los derechos y las obligaciones de un ciudadano. Es lo que deberían hacer los maestros, y lo van a tener que hacer si quieren realmente constituirse en lo que son. El primer ejemplo de gran maestro que hubo en el país fue don Miguel Hidalgo, que no hizo su política a base de proclamas, sino de instalar fábricas de loza de mayólica, fábricas de beneficios de la seda, fábricas de rebozos, hasta un cañón fundieron en una fábrica que tenían ahí de bronce en Dolores. Ese era un maestro y ese fue un jefe revolucionario. Pues ya que habla de esto, déjame decirte que uno de los pleitos que he tenido, en mi familia ha habido muchos curas, por fortuna de San Agustín, que son un poquito más pensantes, agustinos. La iglesia acabó también con eso. Para las mujeres de pueblo, de las comunidades con su pequeña iglesia, el estrenar un rebozo era una felicidad verdaderamente sentida, el que el marido les diera el día del cumpleaños un rebozo nuevo para ir a la iglesia, no solamente para cargar al chamaco. Ibas a la iglesia y te ponías una mantilla, el color de tu vestido, o una mascada que hiciera juego. De repente, pues ya puedes entrar sin taparte, ¿no? Entonces se perdió el rebozo. Bueno, ahora solo lo puede comprar la esposa de Calderón, ¿no? No, ya lo Seguro, compras ¿no? como un artículo de lujo. Y si no fuera por esas marchas, por ejemplo la de las tortillas, ¿no? Cuando salieron y que este Fox hubiera hecho de la tortilla un producto de lujo. Sí. Porque era así como que muy mexicano y como si fueran ahora el tequila que te cuesta un dineral, ¿no? Cuando antes era una anforita y la traían aquí, sí, los teporochitos. Claro. Imagínate, entonces, y la gente diciendo, ay, ya salieron otra vez estos escandalosos, ay, ya salieron estos rijosos, ay, que no sé,
¿No vieron desnudarse a hombres y mujeres que no tenían absolutamente nada que presumir por unas panzas espantosas? Cuando tú llegas a ese grado de que no te importe, es porque estás en la desesperación. Es eso o ingresar al narco. Y se han hecho las dos cosas. Pues como verán... A la gente no importó, ¿te das cuenta? O sea, nadie habló de todo lo indigno que estaban pasando esas personas, de las vergüenzas que tendrían que estar sintiendo, de estar peleando desnudos. Pues cuando... Pues, imagínate, ¿no? Imagíname. Entonces, eso estaba terrible. Pero no, entonces, es la orden del gobierno que no se estaba cumpliendo. Es ahí. Pues como podrán ver, el tema da para mucho. Seguramente haremos otros programas, pues los volveremos a invitar con mucho gusto. Y pues lo que vamos a tener es un año bastante movido en este sentido, con pues emociones fuertes que a los mexicanos parece que también nos gustan bastantes, y con un problema muy serio de enajenación, como dirían los viejos marxistas, ¿no? Carlos y Engels, más que Groucho y sus hermanos. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, José Manuel, gracias Joaquín, gracias Lilia, y nos vemos en el próximo programa, en el próximo de la serie. Gracias y que estén muy bien. Ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas para que emita su propia opinión. Comuníquese con nosotros, aporte sus comentarios y sugerencias a los correos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Mientras, le invitamos a sintonizar Reporte 10 la próxima semana, a la misma hora, por esta señal que siempre va contigo.